Imagine por un momento que se enfrenta a uno de los textos más enigmáticos y poderosos del cristianismo primitivo. Un manuscrito que desafió el dogma y redefinió la comprensión de lo divino. El Apócrifo de Juan, escrito en el siglo II y atribuido al apóstol del mismo nombre, no es simplemente otro evangelio perdido. Es una revelación secreta, transmitida por el mismo Cristo resucitado, que ofrece respuestas profundas a preguntas que la fe convencional nunca se ha atrevido a responder. Mientras que el libro de los Hechos relata la historia visible de la Iglesia naciente, este texto profundiza en las sombras del conocimiento oculto, iluminando verdades que han sacudido los cimientos de la ortodoxia desde sus primeros días. Su influencia fue tal que, ya en el siglo II, líderes de la Iglesia como Ireneo ya lo condenaban como herejía. Durante más de 1500 años, el Apócrifo de Juan permaneció oculto, enterrado en las arenas del tiempo, hasta que la casualidad, o quizás el destino, lo volvió a sacar a la luz. En el siglo XX, el descubrimiento de manuscritos coptos del siglo IV, especialmente los encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, devolvió al mundo esta visión revolucionaria del origen divino de la humanidad. El hecho de que existan 4 versiones distintas, algunas más largas, otras más concisas, prueba su importancia y difusión entre las comunidades gnósticas de la época. Es como si cada copia fuera el eco de una verdad que se negaba a ser silenciada. Antes de adentrarnos en este fascinante universo, permítanme una breve petición. Si este contenido despierta su curiosidad y desea que se produzcan más vídeos como este, existen formas sencillas de apoyar este trabajo. Las donaciones a través de PayPal o Ko-fi están disponibles en la descripción y en los comentarios fijados. Otra opción es convertirse en miembro del canal por solo $5 al mes haciendo clic en el botón Unirse, aquí en YouTube. Pero, si lo prefieres, el apoyo más valioso es el que no cuesta nada, un me gusta, una suscripción y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu contribución, de cualquier forma, marca la diferencia. Ahora, prepárese para un viaje que va más allá de la fe tradicional y llega al corazón de una revelación que cambió para siempre la historia del cristianismo. El Apócrifo de Juan no comienza con paz o serenidad, sino con una crisis existencial que sacude las estructuras de creencias. La narración comienza poco después de la crucifixión y ascensión de Jesús, un periodo de profunda incertidumbre para sus seguidores. Juan, el discípulo amado, ve brutalmente cuestionada su fe recién nacida. Este momento de duda no es solo un detalle, sino el punto de partida de todo el texto. Una respuesta directa a las limitaciones del judaísmo ortodoxo y las enseñanzas públicas del cristianismo. La crisis espiritual de Juan es desencadenada por un doloroso enfrentamiento con un fariseo llamado Arrimanos, quien lo ridiculiza junto con los demás discípulos. Son cortantes las palabras del fariseo: este nazareno os engañó, llenó vuestras mentes de mentira y os alejó de las tradiciones de vuestros antepasados. La acusación golpea duramente a Joao, dejándolo dividido entre un pasado que abandonó y un futuro que ya no comprende. El dolor es tan intenso que te envía a un estado de profunda angustia. Ante esto, Joao no discute, no debate. Él se retira. Se aleja del templo y busca refugio en un lugar remoto, en la montaña, como si ese gesto simbolizara su ruptura con las estructuras religiosas establecidas y su inmersión en el desierto de su propia mente. Es en este aislamiento que tu agitación interior se convierte en preguntas fundamentales, aquellas que definen el corazón de toda la revelación que está por venir. ¿Cómo fue designado el Salvador? ¿Por qué el Padre lo envió al mundo? ¿Quién es este Padre? ¿A qué reino seremos conducidos? Estas preguntas no son meras indagaciones teológicas, sino los pilares existenciales que el gnosticismo busca responder. La desesperanza de Juan surge de la comprensión de que incluso las enseñanzas directas del Salvador, que afirmaban que este mundo era un reflejo del reino imperecedero, dejaban la verdadera naturaleza de la realidad superior envuelta en un velo de misterio. Es exactamente en este momento de absoluta desesperación cuando interviene lo divino. De repente, los cielos se abren, toda la creación se baña en una luz sobrenatural y la tierra tiembla. Ante el aterrorizado Juan, aparece una figura de pura luz, cuya forma es tan trascendente que desafía toda descripción. A veces aparece como un niño, a veces como un anciano, a veces como un joven. El texto enfatiza esta fluidez: una sola apariencia tomó múltiples formas en la luz, y estas formas se manifestaron unas a través de otras, revelando 3 aspectos distintos. Esta naturaleza polimórfica es una clara señal de que se trata de un ser que trasciende el tiempo, el espacio y cualquier identidad fija,
encarnando una realidad más allá de la comprensión humana. Luego, la entidad divina habla, primero para calmar el miedo de John y luego para revelar su identidad en una declaración que hace añicos los cimientos del monoteísmo patriarcal. Yo soy el Padre, la Madre y el Hijo. Esta es la primera y más crucial revelación del texto. Al incluir a la Madre como parte igual de la tríada divina, el Salvador introduce el principio femenino como elemento central de la divinidad. A diferencia del Dios lejano y exclusivamente masculino del Antiguo Testamento, este ser se revela como una entidad completa, andrógina y multifacética. Entonces la figura aclara su propósito, ha venido a impartir gnosis, el conocimiento secreto que responderá a las preguntas de Juan y liberará a los miembros dignos de la raza inmóvil de la humanidad perfecta. Así, el escenario está preparado para una revelación que corregirá los errores percibidos en las religiones del mundo, y descubrirá la verdadera estructura de la realidad. La revelación cósmica comienza con la definición de la fuente última de toda existencia, un principio que el texto llama el Uno o el Espíritu Invisible. Esta descripción es fundamental, ya que establece un ser divino radicalmente distinto de las deidades personales y activas que se encuentran en la mayoría de las tradiciones religiosas. El texto se esfuerza por retratar un ser de absoluta trascendencia, tan puro y completo que desafía cualquier lenguaje o comprensión humana. El Uno existe en un estado de perfecta soledad monárquica, imposible de medir, investigar o ver. Y por una sencilla razón, fuera de él no existe nada que pueda llevar a cabo tales acciones. Su naturaleza se describe como una luz inmaculada, tan intensa que ningún ojo podría soportar contemplarla. Este ser es autosuficiente, no necesita nada y existe más allá de los límites del espacio y del tiempo que aprisionan todas las demás formas de existencia. El texto es explícito al advertir contra el uso de términos teológicos convencionales. El Uno es el Espíritu Invisible, y no es correcto llamarlo Dios o incluso un Dios. Él es más que eso. Incluso los atributos positivos se presentan como insuficientes. Aunque el Uno es la fuente de luz, vida y bondad, no posee estas cualidades del modo en que las tiene un ser ordinario. Él es estos principios en su forma más absoluta. El texto va más allá de los superlativos tradicionales y afirma que el Uno es superior incluso a conceptos como perfección, bendición o divinidad. Su esencia no puede ser captada por ninguna categoría terrenal o intelectual. Como deja claro el texto, es imposible definirlo en cantidad o calidad, porque está más allá de todo conocimiento. Este retrato del Dios Supremo es la base de la visión gnóstica presentada en el Apócrifo de Juan, estableciendo un contraste radical con el mundo de sufrimiento e ilusión que nos rodea. Sus arcontes escuchan el eco de estas palabras, pero no comprenden su significado. Para ellos, es solo un ruido vacío, un susurro sin origen en la oscuridad que los rodea. Sin embargo, este anuncio marca el comienzo de una contraofensiva divina, un movimiento silencioso que desestabilizará el imperio de ilusiones construido por Yaldabaoth. Mientras el demiurgo se jacta de su falsa omnipotencia, la verdadera luz ya empieza a infiltrarse en su reino. La voz que proclamó la existencia del hombre y del Hijo del Hombre no fue una mera casualidad, desencadenó una reacción en cadena en el inframundo. Sofía, todavía atormentada por el remordimiento, recibe un llamado de los eones superiores para corregir su error. Ella, que antes había actuado por impulso, ahora se somete a la voluntad del pleroma y se convierte en instrumento de redención. Tu sabiduría, que alguna vez fue una fuente de desorden, se convierte en un vehículo de restauración. La primera señal de esta intervención es la aparición de una figura luminosa en el reino de Yaldabaoth. Es un reflejo del Cristo autoengendrado, enviado a despertar la chispa divina atrapada en la materia. Este mensajero celestial toma la forma de una serpiente irónicamente, el mismo símbolo que el demiurgo asociaría con el engaño, y se acerca a los primeros seres moldeados por él, Adán y Eva. Al contrario de lo que predicaría el Dios falso, la serpiente no los engaña, sino que los ilumina. Revela la verdad, que hay un mundo superior, un reino de luz y perfección del que fueron arrancados, y que el fruto prohibido no es fuente de muerte, sino de conocimiento. La escena está llena de simbolismo. Lo que Yaldabaoth llama pecado es en realidad el primer acto de liberación. Al probar el fruto del árbol del conocimiento, Adán y Eva despiertan a su verdadera naturaleza, reconociéndose como portadores de la chispa divina. El demiurgo, furioso, intenta castigarlos, pero su ira es impotente ante la revelación. La caída no fue un castigo,
sino un escape, la primera brecha en la prisión de ignorancia que había construido. Mientras tanto, en el pleroma, los eones superiores idean un plan más audaz. Barbelo, la Madre Padre, intercede ante el Espíritu Invisible para que una parte de la luz divina sea enviada al mundo inferior, no como un don, sino como una semilla. Esta chispa, conocida como el Cristo Salvador, descenderá al reino material para recoger los fragmentos de luz dispersada y guiar a los elegidos de regreso a la plenitud. Su misión no será de juicio, sino de despertar, porque la verdadera condena ya está en la ceguera de Yaldabaoth y en la ilusión que impuso. El texto describe este momento con una intensidad casi poética. Cristo no viene como vencedor, sino como médico que cura sin hacer daño, maestro que enseña sin imponer. Se manifiesta de diferentes formas, adaptándose a las limitaciones de la materia, pero su esencia permanece inalterable, la luz que disipa las tinieblas. Y cuando Yaldabaoth, en su arrogancia, cree haber crucificado al Salvador, no se da cuenta de que solo está destruyendo una cáscara. La verdadera divinidad es inmortal, y su muerte es solo una ilusión más en el teatro de sombras del demiurgo. La narración alcanza entonces su clímax teológico. El mundo material, con sus dolores y limitaciones, no es obra de un Dios benévolo, sino el resultado de un error cósmico, un accidente en la armonía divina. Sin embargo, este mismo error se convierte en el escenario de una redención aún más gloriosa. La caída de Sofía no fue solo una tragedia, sino el comienzo de un drama mayor, en el que la luz, incluso aprisionada, nunca dejó de brillar. Y ahora, a través del conocimiento, gnosis, el ser humano puede reconocer su origen divino y romper las cadenas de la ignorancia. El apócrifo de Juan no ofrece una respuesta simple, sino una revelación inquietante. El Dios que muchos adoran es un usurpador, y la verdadera salvación no reside en la sumisión sino en el despertar. El mensaje es claro, el camino hacia la plenitud no pasa por la obediencia ciega, sino por la búsqueda incansable de la verdad, la que libera, incluso cuando arde. Cadenas que les impiden levantar la mirada más allá del velo de la ilusión. Cada movimiento de las estrellas, cada conjunción planetaria, no es más que un engranaje en el mecanismo de dominación de los arcontes, un sistema calculado para convencer a los hombres de que su destino está sellado, cuando, en realidad, no es más que otra prisión que romper. Pero la luz no se deja aprisionar. Incluso frente a la astucia de los poderes de las tinieblas, la chispa divina en cada ser humano pulsa, inquieta, como una llama que se niega a apagarse. Los arcontes recurren entonces a su arma más sutil, la religión. No una verdadera espiritualidad, que libera, sino una doctrina de miedo, sumisión y sacrificio, un culto moldeado a imagen de Yaldabaoth, que exige adoración ciega a cambio de migajas de poder ilusorio. Se erigen templos, se inventan rituales y la voz de los verdaderos profetas es ahogada por el grito de los falsos sacerdotes, que enseñan que la salvación viene de afuera, nunca de adentro. Distorsionan incluso las palabras de los enviados del pleroma, convirtiendo a los mensajeros de la gnosis en heraldos de su propia tiranía. Lo que debería ser un camino de despertar se convierte en un laberinto de dogmas, donde el hombre, en lugar de recordar su divinidad, solo aprende a arrodillarse. Y, sin embargo, la resistencia persiste. En medio de la oscuridad, emergen los hijos de Seth, la semilla luminosa que Yaldabaoth no pudo extirpar. Son los portadores de la memoria antigua, los guardianes de la verdad que tanto temen los arcontes. Algunos son perseguidos, otros son corrompidos, pero su linaje nunca se borra por completo. Porque la gnosis no es un conocimiento que se transmite solo a través de las palabras, sino una llama que arde en el silencio del corazón, esperando el momento adecuado para estallar. Cuando menos lo esperas, un destello de lucidez atraviesa la niebla de la ignorancia. Un hombre levanta los ojos al cielo y reconoce que las estrellas no son sus dueñas, sino testigos de su libertad. Una mujer escucha una voz interior y comprende que el pecado no es una carga impuesta por un Dios celoso, sino la sombra proyectada por su propia ceguera. Los arcontes, sin embargo, no descansan. Sabiendo que el tiempo es su mayor aliado, tejen una nueva trampa, la promesa de una redención futura. Espera, susurran, la salvación llegará al final de los días, cuando un Mesías de nuestra elección descienda de los cielos para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero el verdadero Mesías ya ha llegado, no como un rey coronado de oro, sino como un rayo de luz que atraviesa los siglos y se revela a cada alma que se atreve a cuestionar. No ofrece milagros para impresionar, sino un espejo para que el hombre vea su propio rostro divino. Y cuando Yaldabaoth, en su orgullo,
Cree haber triunfado finalmente crucificando el cuerpo de un profeta. No se da cuenta de que la muerte no tiene poder sobre la verdad. Lo que él pensaba que era el final era solo el comienzo, la semilla de la gnosis, plantada en los corazones de la humanidad, germinaría en secreto, desafiando siglos de opresión. Ahora, la elección es tuya. Puedes seguir bebiendo de las aguas del olvido, inclinándote ante ídolos de barro y aceptando que tu vida es un mero juguete en manos de fuerzas que no comprendes. O puedes despertarte. Podéis reconocer que el miedo, la culpa y la sumisión no son virtudes, sino cadenas forjadas por los enemigos de la luz. Puedes recordar que dentro de ti hay una chispa que no pertenece a este mundo, una parte del pleroma que anhela regresar. No esperes a un salvador externo, ya llevas la llave de la prisión en tus propias manos. La gnosis no es un premio que hay que otorgar, sino un tesoro que hay que descubrir. Y cuando finalmente veas la verdad, no habrá vuelta atrás. El velo se rasgará y comprenderás, de una vez por todas, que el paraíso no está en algún lugar lejano, sino aquí, escondido bajo las capas de ilusión que tú mismo ayudaste a tejer. La cuestión no es si estás preparado para ver, sino si tienes el coraje de abrir los ojos. Mandamientos. Instrumentos meticulosamente forjados para mantener a las almas aprisionadas en la ignorancia, incapaces de reconocer al Dios que se cierne sobre sus carceleros. Cuando estas medidas resultan insuficientes, el demiurgo decide extinguir su propia creación, inundando el mundo con un diluvio. Pero no nos equivoquemos, esta no es la justicia de un Dios misericordioso, sino la desesperación de un tirano que ve que su control se le escapa de las manos. El plan fracasa porque la providencia del pleroma, en su infinita sabiduría, alerta a Noé y al resto de la raza inmutable. No son salvados por un arca de madera, sino por un manto de luz, un refugio espiritual que los protege de la destrucción material, mientras el mundo que los rodea se ahoga en la ilusión del castigo divino. Frustrados, el demiurgo y sus arcontes idean su arma más insidiosa, el espíritu artificial. Envían a sus demonios a las hijas de los hombres, disfrazados de maridos, para sembrar una semilla de oscuridad en sus entrañas. Este espíritu falso es la raíz de toda corrupción terrenal, el deseo de oro, plata, poder, placeres efímeros que envenenan el alma, envejecen el cuerpo sin alegría y conducen a la muerte sin revelar jamás la verdad. Así es como el sistema se perpetúa, a través de capas de destino manipulado, pasiones materiales y espiritualidad adulterada, manteniendo a la humanidad encadenada a su propia ceguera, incapaz de recordar su origen divino. Pero la respuesta a esta prisión cósmica no llega como un juicio, sino como un llamado. El Salvador se revela en primera persona, la voz de la providencia del pleroma, y describe su misión de rescate en el corazón de la creación de Yaldabaoth. Aquí, la cristología gnóstica toma su forma más cruda, una historia de infiltración y despertar. El Salvador narra sus sucesivos descensos al reino material, cada uno más peligroso que el anterior. Caminé hasta el lugar de mayor oscuridad, dice, y entré en el centro de la prisión. Su objetivo no es destruir el cosmos imperfecto, sino liberar las chispas divinas atrapadas en los cuerpos humanos, despertarlas antes de que la oscuridad las consuma por completo. El clímax llega cuando su voz atraviesa las capas de olvido impuestas por los arcontes. Despierta de tu sueño profundo, él llora. El alma, hasta ahora dormida, tiembla en el fondo de su prisión y pregunta entre lágrimas: ¿de dónde viene esta repentina esperanza? El Salvador responde no como juez, sino como guía, él es la providencia de la luz pura, el pensamiento del Espíritu Virgen, y su misión es hacer recordar al alma. Recuerda quién eres, susurra. Recuerda de dónde vienes. La salvación es completa cuando el alma despierta, es levantada y sellada. El texto describe un ritual gnóstico de protección, el alma es bañada en las aguas luminosas de los 5 sellos, y a partir de ese momento la muerte pierde su poder sobre ella. Aquí, el Cristo gnóstico no trae redención en el sentido tradicional, trae gnosis, el conocimiento iluminador que devuelve a la humanidad la memoria de su origen celestial. Es la memoria divina que invade un mundo de olvido, una luz que atraviesa la oscuridad para guiar las chispas atrapadas de regreso al pleroma. Una vez completada su revelación, el Salvador termina su enseñanza con un mandato final a Juan. Enmarca toda la narrativa como un secreto sagrado, un cuerpo de conocimiento reservado solo para una élite espiritual. Este es el misterio de la raza inmutable, explica. No debe proclamarse a los 4 vientos, sino confiarse a quienes llevan la chispa divina y son capaces de comprender sus verdades radicales.
Joao recibe la misión de dejar constancia de todo por escrito y compartir el texto en secreto con sus hermanos de espíritu. Así nació el apócrifo de Juan, un texto sagrado, un recipiente de conocimiento iluminador capaz de liberar el alma. Cuando el Salvador desaparece, la visión termina y Juan desciende de la montaña ya no como el hombre confundido y desesperado que había subido allí, sino como portador de la gnosis más profunda. Regresa con sus discípulos, ahora investido con el poder de compartir el misterio que redefine a Dios, el mundo y la humanidad misma. El apócrifo de Juan es, pues, un manifiesto de la rebelión gnóstica, un texto que desmantela las narrativas del Génesis y la teología del Antiguo Testamento, reconstruyéndolas en una cosmología desafiante. En él, el mundo material es un error cósmico, su creador, un tirano ciego y arrogante, y el camino de la salvación no reside en la fe ni en las obras, sino en el conocimiento experiencial de la propia identidad divina. Esta es una llamada de atención. Un viaje que comienza cuando tú, el lector, decides rasgar el velo de la ilusión y reconocer la luz que siempre ha estado dentro de ti. La cuestión no es si estás preparado para ver, sino si tienes el valor de abrir los ojos y recordar.